Hay algo inquietante en la mirada fija de un perro cuando observa lo que nosotros no podemos ver. Sus ojos, dilatados y alertas, siguen algo invisible para nosotros. Sus orejas se tensan, su cuerpo se congela. Es como si por un momento estos animales se convirtieran en puentes entre nuestro mundo y otro que permanece oculto a los sentidos humanos. Esta es la historia de Max, un labrador de 5 años que se transformó de ser el perro más dócil del vecindario en el guardián nocturno contra fuerzas que la familia Martínez nunca imaginó enfrentar. La noche del 5 de febrero, a las 3:17 de la madrugada, Jennifer Martínez despertó con una sensación opresiva en el pecho. No fue un ruido lo que interrumpió su sueño, sino una presencia. Al abrir los ojos, vio a Max perfectamente inmóvil en el marco de la puerta de su dormitorio, su silueta recortada contra la penumbra del pasillo. El perro no hacía ningún sonido, no se movía ni un centímetro. Solo sus ojos, fijos e intensos, escrutaban algo en la oscuridad del corredor. Había algo profundamente perturbador en su postura, relataría Jennifer más tarde. No era el comportamiento típico de un perro que escucha un ruido extraño. Era como si estuviera en trance, completamente concentrado en algo que solo él podía percibir. Jennifer despertó a Ricardo, su esposo, quien inicialmente restó importancia al asunto. Los perros a veces actúan de forma extraña, murmuró medio dormido. Pero cuando Max permaneció en aquella posición durante casi 20 minutos, sin responder a llamados ni a órdenes, Ricardo finalmente se levantó. Lo que encontró cambiaría para siempre la vida de la familia Martínez. Con los pies descalzos, sobre el frío suelo de madera, Ricardo avanzó por el pasillo, siguiendo la mirada fija de su perro. La casa estaba sumida en un silencio antinatural, como si el aire mismo contuviera la respiración. Al llegar a la cocina, sintió una corriente de aire frío. La puerta trasera estaba entreabierta, meciéndose suavemente. Los cajones de la cocina habían sido abiertos. Una ventana lateral tenía marcas de haber sido forzada. No faltaba nada de valor. El intruso aparentemente había huido antes de completar el robo. Si Max no hubiera estado vigilante esa noche, nos habríamos despertado con un ladrón dentro de nuestra habitación, confesó Ricardo en la declaración policial. O quizás nunca nos hubiéramos despertado. Lo que la familia no sabía en ese momento era que aquella noche no sería un incidente aislado. Era apenas el comienzo de algo mucho más perturbador, porque Max no había reaccionado simplemente a un intruso humano. Había despertado a algo más, algo que había permanecido dormido en aquella propiedad durante décadas, algo que ahora, inexplicablemente, solo el perro podía ver. En las semanas siguientes, el comportamiento de Max se volvería cada vez más extraño. Vigilancias nocturnas en el mismo horario, negativa completa a ingresar en ciertos espacios de la casa, una atención obsesiva hacia rincones aparentemente vacíos. Como si hubiera establecido contacto con algo que existía más allá del umbral de la percepción humana. La mirada de Max cambió, describe Jennifer. Ya no nos miraba como antes. Era como si ahora viera a través de nosotros, como si hubiera descubierto una dimensión completamente nueva de la realidad. La familia consultó veterinarios, instaló cámaras de seguridad, investigó la historia de su propiedad. Lo que descubrieron los dejó al borde del colapso nervioso, porque en aquella casa suburbana aparentemente común se ocultaba un secreto oscuro, un secreto que, de alguna manera inexplicable, su labrador había logrado percibir. Esta es una historia real sobre los límites de la percepción, sobre lo que permanece invisible a los ojos humanos, pero perfectamente perceptible para nuestros compañeros animales. Una historia sobre el precio de despertar a fuerzas que deberían permanecer dormidas. Y sobre todo, es la historia de Max, el perro que salvó a su familia de un peligro tangible, solo para enfrentarlos a otro mucho más antiguo y aterrador. Bienvenidos a El Vigía de la Madrugada, la historia del perro que salvó y condenó a la familia Martínez.
Para entender la magnitud de la transformación de Max, es necesario conocer quién era antes de aquellas noches de febrero. La familia Martínez, Ricardo, Jennifer y sus dos hijos, Lucas, de 12 años, y Sofía, de 8, se había mudado al tranquilo suburbio de Valleverde hacía 3 años, buscando escapar del ritmo acelerado de la ciudad y encontrar un entorno más seguro para criar a sus hijos. La casa, una construcción de 2 plantas con un amplio jardín trasero y un porche delantero típicamente suburbano, representaba todo lo que habían soñado. El vecindario era exactamente lo que buscaban: calles arboladas, vecinos amistosos y una sensación general de seguridad. Nada en aquel lugar sugería la posibilidad de eventos perturbadores. Recuerdo el día que vinimos a ver la casa por primera vez, relata Ricardo. Jennifer se enamoró inmediatamente del gran ventanal de la sala. Yo quedé satisfecho con el sótano que podría convertir en mi taller. Los niños estaban emocionados por el jardín trasero. En ningún momento sentimos nada extraño o inquietante. Era simplemente una casa suburbana perfectamente normal. Max llegó a sus vidas 6 meses después de la mudanza. Un cachorro de labrador color chocolate con apenas 2 meses de vida, ojos brillantes y una energía contagiosa. La familia había decidido adoptar un perro principalmente para complementar la experiencia suburbana y dar a los niños la oportunidad de crecer con una mascota. Desde el primer día, Max demostró un temperamento excepcional, cuenta Jennifer. Era juguetón sin ser destructivo, cariñoso sin ser pegajoso, obediente sin necesidad de entrenamiento riguroso. Los vecinos siempre comentaban que nunca habían visto un labrador tan bien comportado naturalmente. Carmen Rodríguez, vecina de los Martínez, confirma esta versión. Max era conocido en todo el vecindario como el perro sonriente. Jamás lo escuchamos ladrar agresivamente. De hecho, cuando algún extraño se acercaba a su jardín, Max solía acercarse meneando la cola, esperando caricias. No tenía absolutamente ningún instinto de guardia. Durante casi 5 años, Max se comportó exactamente como cabría esperar de un labrador bien socializado. Dormía plácidamente a los pies de la cama de Lucas, jugaba incansablemente con Sofía, acompañaba a Jennifer durante sus sesiones de jardinería y recibía a Ricardo con entusiasmo cada tarde cuando volvía del trabajo. El doctor Alejandro Vega, veterinario que atendió a Max desde cachorro, describe su personalidad. En mis 20 años de práctica veterinaria, conocí muy pocos perros con el temperamento excepcional de Max. Sus revisiones anuales eran notablemente fáciles porque cooperaba completamente. Jamás mostró signo alguno de agresividad, ansiedad o comportamiento territorial. Diría que estaba en el percentil superior en términos de socialización y estabilidad emocional. Los registros escolares de Max en sus clases de adiestramiento básico, a las que asistió durante sus primeros meses con la familia, muestran calificaciones sobresalientes en sociabilidad y notas promedio en obediencia y disciplina. No era el perro más obediente del grupo, recuerda su adiestradora, Lucía Méndez, pero compensaba cualquier distracción con su increíble dulzura con otros perros y personas. Esta descripción de un perro excepcionalmente pacífico y social contrasta dramáticamente con lo que ocurriría años después. Y es precisamente esta contradicción lo que hace que el caso de Max sea tan desconcertante. En los días previos al primer incidente, la familia no notó ningún cambio significativo en el comportamiento de Max. Jennifer recuerda que quizás estuvo un poco más silencioso de lo habitual, pero nada que provocara preocupación. Si acaso, pensé que finalmente estaba madurando, dejando atrás algo de su energía juvenil, comenta. La noche del 2 de febrero, exactamente 24 horas antes del primer episodio de Vigilancia Nocturna, Ricardo recuerda haber encontrado a Max contemplando fijamente la puerta del sótano durante varios minutos. Lo llamé un par de veces y no reaccionó inmediatamente. Cuando finalmente vino hacia mí, me pareció ver algo diferente en sus ojos, pero lo atribuí a un reflejo de la luz. Ahora me doy cuenta de que ese fue probablemente el primer indicio
de que algo estaba cambiando en él. Sofía, con la perspicacia característica de los niños, también notó algo. Max miraba cosas que no estaban ahí, dijo a sus padres días después. Cuando le preguntaron a qué se refería, la niña se encogió de hombros y respondió con naturalidad. A veces se quedaba mirando las esquinas vacías, como si hubiera alguien ahí. Estas sutiles alteraciones pasaron desapercibidas en el momento, diluidas en la cotidianidad familiar. Nadie podría haber anticipado que aquel perro dócil, el favorito del vecindario, estaba a punto de transformarse en un vigilante nocturno de lo imposible. Y así, sin más señales de advertencia, llegó la noche del 3 de febrero, cuando el verdadero Max, el que la familia había conocido durante 5 años, comenzó a desvanecerse, para dar paso a otra versión del mismo animal, una versión que podía percibir lo que ningún humano era capaz de ver. La madrugada del 3 de febrero marcó el inicio de algo que la familia Martínez tardaría semanas en comprender plenamente. Los acontecimientos de esa noche quedaron grabados con precisión casi fotográfica en la memoria de Jennifer. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 3:15 cuando Jennifer despertó, aunque no podría explicar qué la había arrancado de su sueño. No fue un ruido, ni un movimiento. Fue más bien una sensación, una presencia que alteró su subconsciente lo suficiente como para interrumpir su ciclo de sueño. Sentí algo parecido a cuando percibes que alguien te está observando, relataría después. Esa sensación incómoda de estar bajo escrutinio. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue la silueta de Max recortada contra la pálida luz nocturna que se filtraba desde el pasillo. El perro estaba perfectamente inmóvil en el umbral de 1900, la puerta, que habitualmente permanecía entreabierta durante la noche. Su posición resultaba extraña. No estaba sentado ni tumbado, sino completamente erguido, con el cuerpo tenso, la cabeza ligeramente inclinada y las orejas tiesas, en un estado de alerta total. Lo más inquietante era su mirada. Los ojos de Max, usualmente cálidos y expresivos, aparecían ahora completamente dilatados, 2 orbes negros que reflejaban la escasa luz mientras se fijaban con intensidad absoluta en algún punto del pasillo. Jennifer intentó llamarlo en un susurro para no despertar a Ricardo. «Max, ven aquí, chico». El perro no reaccionó, ni un parpadeo, ni un movimiento. «Max», insistió con voz más firme. Nada. Era como si el perro se hubiera convertido en una estatua. Preocupada, Jennifer sacudió suavemente a Ricardo. «Algo le pasa a Max», murmuró. «Lleva minutos ahí parado sin moverse». Ricardo se incorporó a regañadientes, frotándose los ojos. Probablemente escuchó algún ruido fuera, respondió con voz ronca por el sueño. Pero al observar a Max, su expresión cambió. El perro seguía perfectamente inmóvil, aparentemente sordo a las voces de sus dueños. Ricardo encendió la lámpara de la mesita de noche y se levantó para acercarse a Max. A medida que avanzaba hacia el perro, notó algo más perturbador. El pelaje en el lomo de Max estaba completamente erizado, la señal universal canina de alarma. «Max, ¿qué pasa, amigo?», preguntó Ricardo, arrodillándose junto al perro. Fue entonces cuando sucedió. Después de aproximadamente 15 minutos de inmovilidad absoluta, Max emitió un sonido que la familia nunca antes había escuchado de él. Un gruñido bajo, profundo, que parecía provenir de lo más primitivo de su ser. No era el jugueteo habitual ni un sonido de advertencia normal. Era algo mucho más ancestral, como si una parte dormida del instinto del animal hubiera despertado repentinamente. «Ese sonido me heló la sangre», confesaría Ricardo después. «No reconocí a nuestro perro en ese gruñido. Era como si algo hubiera posesionado a Max». Alarmado por este comportamiento sin precedentes, Ricardo decidió investigar qué estaba observando Max con tanta intensidad. Se levantó y avanzó lentamente por el pasillo en la dirección de la mirada del perro. El corredor estaba completamente vacío. Nada parecía fuera de lugar. «No hay nada, amigo. Vamos, vuelve a la cama», dijo Ricardo, intentando sonar calmado.
pese a su creciente inquietud. Max continuó inmóvil, gruñendo intermitentemente. Sus ojos seguían fijos en el mismo punto, aunque ahora Ricardo estaba directamente en su línea de visión. Era como si el hombre fuera transparente para el perro, como si Max estuviera viendo algo más allá de la realidad física del pasillo. Ricardo recorrió toda la planta baja de la casa, revisó puertas y ventanas. Todo estaba cerrado y en orden. No había señales de intrusos ni animales. Cuando regresó junto a Max, el perro seguía en la misma posición. A las 3:47, según el reloj de Jennifer, Max finalmente se movió. De forma abrupta, como despertando de un trance, el perro sacudió la cabeza, parpadeó repetidamente y miró a Ricardo como si acabara de notar su presencia. La transformación fue asombrosa. En cuestión de segundos, sus ojos volvieron a la normalidad, su pelaje se aplacó y su postura se relajó. Sin más ceremonia, Max caminó tranquilamente hacia la habitación de Lucas, donde habitualmente dormía. Se tumbó a los pies de la cama del niño y se quedó dormido casi instantáneamente. Jennifer y Ricardo permanecieron despiertos durante otra hora, discutiendo en susurros lo que acababa de ocurrir. Tal vez fue un animal en el jardín, sugirió Jennifer, intentando encontrar una explicación racional. Revisé toda la casa. No hay nada, respondió Ricardo, incapaz de ocultar su desconcierto. ¿Crees que deberíamos llevarlo al veterinario?, preguntó Jennifer. ¿Y si tiene algún problema neurológico? Ricardo asintió, pero algo en su expresión sugería que no estaba convencido de que un veterinario pudiera explicar lo que acababan de presenciar. A la mañana siguiente, Max se comportó con absoluta normalidad. Saludó efusivamente a cada miembro de la familia, desayunó con apetito y jugó en el jardín como cualquier otro día. No quedaba rastro alguno del extraño episodio nocturno. Jennifer llamó al veterinario, quien sugirió observar al perro durante unos días antes de concertar una cita. Los perros a veces reaccionan a estímulos que nosotros no percibimos, explicó el doctor Vega por teléfono. Podría haber sido cualquier cosa, un sonido de alta frecuencia, el olor de algún animal, incluso cambios barométricos. Esa noche, Jennifer y Ricardo se acostaron con cierta aprensión. ¿Había sido un incidente aislado o volvería a ocurrir? A las 3:16 de la madrugada, exactamente a la misma hora que la noche anterior, Jennifer volvió a despertar. Y allí estaba Max nuevamente, en la misma posición, con la misma mirada fija en el pasillo vacío. Esta vez, el episodio duró exactamente 22 minutos. Y acabó de la misma forma abrupta que la noche anterior, con Max volviendo a la normalidad como si nada hubiera ocurrido. Durante las siguientes 3 noches, el patrón se repitió con precisión inquietante. Max despertaba a la familia aproximadamente a las 3:15 de la madrugada. Permanecía en estado de alerta entre 20 y 25 minutos, siempre observando el mismo punto del pasillo, y luego volvía a su comportamiento habitual. Lo que la familia Martínez no sabía entonces era que aquellas vigilias nocturnas eran apenas el preludio de algo mucho más perturbador, porque en la quinta noche, el misterio sobre qué estaba observando Max encontraría una respuesta parcial, una respuesta que cambiaría para siempre la sensación de seguridad que la familia tenía en su hogar. Para el 7 de febrero, la rutina nocturna se había vuelto predecible en su extrañeza. La familia Martínez se acostaba sabiendo que, en algún momento entre las 3:10 y las 3:20 de la madrugada, Max se colocaría en su posición de vigía en el umbral del dormitorio principal. El cansancio comenzaba a hacer mella en todos. Las ojeras se habían convertido en un rasgo permanente en los rostros de Ricardo y Jennifer, quienes inevitablemente despertaban durante el ritual nocturno de Max. Es como vivir con una alarma biológica programada para la peor hora posible, comentó Ricardo a su compañero de trabajo, Miguel, durante un descanso. Y lo más frustrante es no saber qué demonios está observando el perro. Jennifer había comenzado a documentar meticulosamente los episodios, esperando encontrar algún patrón revelador. En su cuaderno anotaba la hora exacta de inicio, la duración, la intensidad del comportamiento de Max y cualquier otra observación relevante.
También había iniciado un registro de las fases lunares, condiciones meteorológicas y otros factores ambientales, buscando desesperadamente una correlación que explicara lo inexplicable. El doctor Vega, el veterinario, había examinado a Max 2 días antes y no encontró absolutamente nada anormal. Físicamente, está en perfectas condiciones, les informó. Sus reflejos, coordinación, respuestas neurológicas, todo es normal, durante el día al menos. La sugerencia del veterinario fue instalar cámaras de seguridad para captar exactamente qué estaba ocurriendo durante esos episodios nocturnos. A veces nuestros ojos nos engañan, especialmente en la oscuridad y cuando estamos medio dormidos, razonó. Siguiendo este consejo, Ricardo compró una cámara de seguridad básica y la instaló en el pasillo, apuntando exactamente hacia el área que Max vigilaba cada noche. La cámara contaba con visión nocturna, sensor de movimiento y grabación activada por audio. Esta noche sabremos qué está viendo nuestro perro, declaró Ricardo con determinación mientras ajustaba los últimos detalles del dispositivo. La noche del 8 de febrero, todos se acostaron con cierta expectativa. La cámara estaba funcionando, su pequeña luz roja parpadeando ocasionalmente en la oscuridad del pasillo. Jennifer incluso tuvo dificultades para conciliar el sueño, anticipando el ya familiar episodio de Max. A las 3:14 de la madrugada, el ritual comenzó. Max se levantó silenciosamente de su lugar a los pies de Lucas, caminó por el pasillo y adoptó su postura de vigilancia en la puerta del dormitorio de Ricardo y Jennifer. El matrimonio, ya semiconsciente por la costumbre, observó la escena que se había vuelto dolorosamente familiar. Pero esta noche sería diferente. A las 3:17, durante el trance de Max, un sonido sutil, pero inconfundible rompió el silencio de la casa. El chirriante gemido de una ventana abriéndose en la planta baja. El comportamiento de Max cambió instantáneamente. El gruñido bajo que había comenzado a emitir en los últimos días se transformó en algo completamente distinto. Un gruñido grave, amenazante, territorial. Su postura se modificó, bajando la cabeza y adelantando ligeramente los hombros. La postura clásica de un perro preparándose para defender su territorio. Ricardo se incorporó de inmediato, completamente alerta. Jennifer encendió la lámpara de la mesita, el corazón acelerándose en su pecho. «Hay alguien en la casa», susurró Ricardo, alcanzando el bate de béisbol que había comenzado a guardar junto a la cama desde el inicio de los extraños episodios. Luego, ocurrió algo aún más sorprendente. Max abandonó su posición de vigilancia en el dormitorio y comenzó a descender lentamente las escaleras, cada paso calculado y silencioso. Una táctica depredadora completamente ajena al comportamiento normal del labrador. Ricardo siguió a Max, bate en mano, mientras Jennifer llamaba al número de emergencias en voz baja. Su mayor preocupación era que los niños permanecieran seguros en sus habitaciones. Al llegar al pie de la escalera, Ricardo vio lo que la cámara de seguridad captaría con brutal claridad. Una figura oscura moviéndose en la cocina. La ventana sobre el fregadero estaba abierta y un hombre de complexión mediana buscaba algo en los cajones. Max, al visualizar al intruso, emitió un ladrido gutural que Ricardo nunca había escuchado antes. No era el ladrido juguetón del labrador social, sino el sonido primitivo de un animal protegiendo a su manada. El intruso se giró, sobresaltado, y en ese preciso momento, Max lanzó su ataque. Con una velocidad y precisión impactantes, el labrador saltó sobre el hombre, derribándolo contra la encimera de la cocina. El ruido despertó al resto de la casa. «¡Max, atrás!», gritó Ricardo, encendiendo las luces y levantando el bate en posición defensiva. El perro, sorprendentemente, obedeció de inmediato, retrocediendo, pero manteniendo su postura amenazante, los dientes al descubierto, el gruñido constante. El intruso, un hombre de unos 30 años, permaneció en el suelo, claramente conmocionado por la reacción del perro. «No me muevo, no me muevo»,
repetía con las manos en alto. Por favor, controle a su perro. Durante los 12 minutos que tardó la policía en llegar, Max no apartó la mirada del intruso. No relajó su postura ni por un instante. Cuando los agentes se llevaron esposado al hombre, identificado posteriormente como Gabriel Sánchez, un ladrón con múltiples antecedentes por robos en viviendas, el cambio en Max fue instantáneo. Como si un interruptor se hubiera accionado en su cerebro, el perro volvió a su personalidad habitual, meneando la cola ante los elogios de la familia. Y los agentes tienen un guardián excepcional ahí, comentó uno de los policías mientras tomaba declaración a la familia. La mayoría de los labradores dejarían entrar a los ladrones y les mostrarían dónde están las cosas de valor. La ironía del comentario no pasó desapercibida para Jennifer y Ricardo. Hasta hacía apenas 5 días, esa habría sido exactamente la reacción esperada de Max. Aquella noche, la familia Martínez experimentó sentimientos encontrados. Por un lado, había un innegable alivio y gratitud hacia Max. El perro había protegido el hogar y potencialmente salvado a la familia de un encuentro que podría haber sido mucho más peligroso. Si Max no hubiera alertado, y si Gabriel hubiera subido las escaleras en lugar de quedarse en la cocina. Jennifer no podía completar la frase, el escenario alternativo demasiado perturbador para verbalizarlo. Por otro lado, quedaba una pregunta inquietante. ¿Era posible que Max hubiera estado percibiendo la presencia del intruso todas las noches anteriores? ¿Había estado el ladrón vigilando la casa, estudiando los patrones de la familia, preparando su entrada? Al revisar la grabación de la cámara de seguridad, esperando encontrar respuestas, Ricardo y Jennifer descubrieron algo aún más desconcertante. La cámara había captado perfectamente la irrupción del ladrón, el ataque defensivo de Max y la posterior detención. Pero en las horas previas, durante el periodo de vigilancia inmóvil de Max, la grabación no mostraba absolutamente nada en el pasillo. Solo el perro, mirando fijamente a un espacio vacío. Si no estaba viendo al ladrón antes de que entrara, ¿qué demonios ha estado observando Max todas estas noches?, preguntó Ricardo, la fatiga y la confusión evidentes en su voz. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, y aunque la familia Martínez durmió mejor esa noche, con la certeza de que el peligro inmediato había sido neutralizado, algo les decía que la extraña historia de Max estaba lejos de terminar. No, se equivocaban, porque al día siguiente, a pesar del incidente con el ladrón, a las 3:15 de la madrugada, Max volvió a ocupar su puesto de vigilancia, sus ojos fijos nuevamente en aquel punto invisible del pasillo. El arresto de Gabriel Sánchez debería haber marcado el final de los episodios nocturnos de Max. Era la explicación lógica, la solución racional al enigma. El perro había percibido de alguna manera la presencia del intruso, quizás olido su aroma en los alrededores de la casa durante sus vigilias nocturnas. Caso cerrado. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más compleja y perturbadora. La noche después del arresto, pensé que por fin podríamos descansar, recuerda Jennifer. Imaginé que Max volvería a su rutina normal. Me acosté prácticamente segura de que todo había terminado. A las 3:16 de la madrugada, Max se posicionó nuevamente en el umbral de la puerta, su mirada fija en el mismo punto vacío del pasillo, su cuerpo tenso, como si nada hubiera cambiado. Fue devastador, admite Ricardo. En ese momento entendimos que el ladrón no era lo que Max estaba percibiendo todas estas noches. Era algo más. El veterano oficial de policía Ramírez, quien había acudido la noche anterior por el incidente del robo, ofreció una teoría cuando Jennifer le comentó la persistencia del comportamiento. A veces, un evento traumático puede dejar una impresión duradera en los animales. Quizás Max desarrolló un comportamiento compulsivo tras detectar al intruso, algo así como un trastorno de estrés. Esta explicación proporcionó un breve consuelo a la familia. Decidieron darle tiempo a Max, esperando que gradualmente abandonara su nueva rutina. Pero lejos de disminuir, el comportamiento del perro se volvió más específico y extraño. Para mediados de febrero,
la familia había identificado patrones claros. El más evidente, Max no solo vigilaba el pasillo desde el dormitorio principal, sino que ahora se negaba categóricamente a entrar en ciertas áreas de la casa. El pequeño estudio junto a la escalera, el rincón norte del salón y, muy especialmente, la habitación de invitados al final del pasillo superior se convirtieron en zonas prohibidas para el labrador. Si intentábamos llevarlo a la habitación de invitados, Max adoptaba un comportamiento completamente inusual, explica Jennifer. Se plantaba en el umbral y comenzaba a temblar. No había forma de hacerlo cruzar esa puerta. Si lo empujábamos, suavemente, gemía de una forma que rompía el corazón, como si estuviéramos pidiéndole que caminara sobre carbones ardiendo. La habitación de invitados se convirtió en el epicentro de la ansiedad de Max. Mientras que antes había sido uno de sus lugares favoritos para dormir la siesta, aprovechando los rayos de sol que entraban por la ventana oriental, ahora ni siquiera soportaba mirar hacia su interior. Ricardo decidió documentar metódicamente el comportamiento de Max, elaborando un mapa de la casa y sombreando las zonas que el perro evitaba. Al cabo de una semana, emergió un patrón inquietante. Todas las áreas prohibidas formaban una especie de corredor invisible que atravesaba la casa desde la habitación de invitados hasta la puerta del sótano. Era como si Max estuviera viendo un camino que nosotros no podíamos percibir, analiza Ricardo. Como si algo o alguien utilizara esa ruta específica para moverse por nuestra casa. A estas alturas, la familia Martínez había comenzado a experimentar otros fenómenos extraños, aunque sutiles, objetos que aparecían en lugares donde nadie recordaba haberlos dejado, puertas que se cerraban solas, cambios repentinos de temperatura en ciertas áreas sin explicación aparente. Nunca había creído en fenómenos paranormales, confiesa Ricardo, pero estábamos llegando al punto donde las explicaciones racionales se agotaban una tras otra. El doctor Eduardo Salinas, especialista en comportamiento animal de la Universidad Nacional, visitó la residencia de los Martínez el 19 de febrero tras enterarse del caso por el doctor Vega. Lo que me atrajo de este caso fue la especificidad del comportamiento, explica el doctor Salinas. Los perros pueden desarrollar fobias, comportamientos compulsivos o reacciones de vigilancia, pero generalmente estos comportamientos presentan variaciones. Lo extraordinario en Max era la precisión cronométrica, la consistencia absoluta de sus episodios. Tras observar a Max durante 48 horas y revisar todas las grabaciones disponibles, el doctor Salinas propuso varias pruebas. Primero, modificaron radicalmente la rutina de Max. Nuevos horarios de alimentación, paseos a horas inusuales, incluso cambios en su dieta. Nada alteró las vigilias nocturnas. Luego, el doctor Salinas sugirió un experimento más drástico: llevar a Max a dormir a otra casa, con la hipótesis de que el comportamiento estaba vinculado específicamente al entorno físico de la residencia. Martínez. Pasé una noche con Max en mi casa, relata el doctor Salinas. Fue una experiencia reveladora. El perro durmió profundamente toda la noche, sin un solo episodio de vigilancia. A la mañana siguiente, su comportamiento era el típico de un labrador saludable y sociable. Era como si hubiera dejado sus fantasmas en la casa de los Martínez. Al regresar a su hogar, Max tardó exactamente 7 minutos en volver a mostrar signos de tensión. Esa misma noche, reanudó su ritual de vigilancia a las 3:14 de la madrugada. La conclusión del doctor Salinas fue inequívoca. Hay algo en esa casa a lo que Max está reaccionando, algo que no hemos podido identificar con nuestros instrumentos o percibir con nuestros sentidos, pero que para él es tan real como lo somos nosotros. En un intento desesperado por ayudar al animal y recuperar la paz familiar, el doctor Salinas recomendó medicación. Max comenzó un tratamiento con ansiolíticos suaves, específicamente diseñados para reducir comportamientos compulsivos en caninos, sin alterar significativamente su personalidad.
Los resultados fueron mixtos y, en algunos aspectos, más perturbadores que el problema original. Bajo los efectos de la medicación, Max ya no se quedaba inmóvil vigilando el pasillo, pero su comportamiento se volvió errático de otras maneras. Lo encontraba sentado frente a las paredes, siguiendo con la mirada algo que se movía de arriba abajo, recuerda Jennifer, o girándose repentinamente, como si alguien lo hubiera llamado por su nombre. Lucas, el hijo de 12 años, empezó a reportar que Max rasguñaba la puerta de su habitación por las noches, como pidiendo entrar, algo que nunca había hecho antes. «Es como si quisiera protegerme de algo», comentó el niño, con una perspicacia que resultaba inquietante viniendo de alguien de su edad. Sofía, la menor, fue quizás quien verbalizó la situación con más claridad durante una conversación con su maestra. «Max ahora puede ver a las personas que viven en nuestra casa, las personas que nosotros no podemos ver». Para finales de febrero, la familia enfrentaba una encrucijada. La medicación no resolvía el problema, simplemente modificaba su manifestación. El comportamiento de Max seguía siendo profundamente anormal, y ahora sus efectos se estaban extendiendo a todos los miembros de la familia. La sensación de seguridad en su propio hogar se erosionaba día tras día. Lo más difícil era la impotencia, reflexiona Ricardo. Ver a nuestro perro, un animal que amamos como a un miembro más de la familia, sufriendo de una forma que no podíamos comprender ni aliviar. Verlo intentando protegernos de algo que ni siquiera podíamos percibir. Fue Jennifer quien finalmente tomó la decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. «Necesitamos saber qué está viendo Max», declaró una tarde, tras otro episodio particularmente intenso. «Si los veterinarios no pueden explicarlo, si la medicina no puede solucionarlo, entonces tenemos que buscar otras respuestas. Necesitamos instalar más cámaras, equipos más sensibles. Necesitamos ver lo que nuestro perro está viendo». Así, a principios de marzo, la casa de los Martínez se transformó en un laboratorio improvisado de investigación paranormal. Lo que descubrirían en las semanas siguientes desafiaría no solo su escepticismo, sino su comprensión fundamental de la realidad. Para la primera semana de marzo, la residencia de los Martínez ya no parecía un hogar convencional. Se había transformado en una estación de monitoreo sofisticada, con equipos que ocupaban cada rincón estratégico. Ricardo, ingeniero de profesión, había aplicado su conocimiento técnico para crear un sistema de vigilancia que superaba con creces la simple cámara instalada inicialmente. Contactó con Miguel Herrera, un colega especializado en instrumentación sensible, quien accedió a prestarle equipos normalmente reservados para investigaciones industriales. Cuando Ricardo me explicó la situación, mi primer impulso fue escéptico, admite Miguel. Pero conozco a Ricardo desde la universidad. No es una persona dada a fantasías o exageraciones. Si él decía que algo extraño estaba ocurriendo en su casa, merecía ser investigado con seriedad. El sistema implementado era impresionante en su alcance. Cámaras termográficas capaces de detectar las más sutiles variaciones de temperatura, sensores de movimiento ultrasensibles que podían activarse incluso con el desplazamiento del aire, dispositivos de grabación de audio de amplio espectro, diseñados para captar frecuencias tanto por encima como por debajo del rango audible humano, medidores de campos electromagnéticos y detectores de partículas que normalmente se utilizaban en laboratorios de física avanzada. Si algo estaba ocurriendo en esa casa, íbamos a documentarlo, afirma Miguel. La noche del 3 de marzo marcó el inicio oficial de lo que Jennifer llamaría después la fase científica de su odisea. Todos los sistemas estaban operativos, calibrados, con precisión y sincronizados. La familia se retiró a dormir con la extraña mezcla de aprensión y esperanza que se había vuelto familiar. A las 3:12 de la madrugada, los eventos comenzaron a desarrollarse con su puntualidad habitual. Max se levantó de su lugar junto a Lucas, atravesó el pasillo y adoptó su postura de vigilancia. Los equipos, programados para activarse automáticamente ante cualquier alteración de los parámetros normales, comenzaron a registrar datos inmediatamente.
Lo que los instrumentos captaron esa noche y las subsiguientes cambiaría para siempre la percepción de la familia sobre su hogar y sobre las capacidades perceptivas de su mascota. Las cámaras termográficas fueron las primeras en revelar anomalías. Durante los episodios de vigilancia de Max, registraron fluctuaciones de temperatura inexplicables. Un corredor de frío, aproximadamente 10 grados por debajo de la temperatura ambiente, se formaba precisamente en la zona que Max observaba tan intensamente. Al principio pensamos en explicaciones convencionales, explica Ricardo. Corrientes de aire, problemas de aislamiento en la estructura de la casa. Pero las anomalías térmicas se movían, literalmente se desplazaban por el pasillo siguiendo exactamente el patrón que Max rastreaba con su mirada. Los sensores de movimiento confirmaron este fenómeno. Durante los episodios, se activaban secuencialmente, como si algo invisible estuviera recorriendo un camino específico a través de la casa. El patrón era consistente noche tras noche, desde la habitación de invitados, a lo largo del pasillo, bajando las escaleras hacia la puerta del sótano. Pero quizás lo más inquietante fueron las grabaciones de audio. Los micrófonos de amplio espectro captaron sonidos que desafiaban cualquier explicación racional. No eran ruidos identificables, pasos, crujidos o voces, sino algo mucho más sutil y perturbador, un murmullo constante en frecuencias apenas por debajo del umbral de audición humana. Al procesar estas grabaciones y ajustarlas a un rango audible, el resultado era sobrecogedor. Un sonido rítmico, casi como una respiración laboriosa, intercalado con secuencias que tenían una cadencia similar al habla humana, pero completamente ininteligibles. La primera vez que escuchamos esas grabaciones procesadas, Jennifer tuvo que abandonar la habitación, recuerda Ricardo. No era solo la naturaleza inquietante de los sonidos, era saber que esos sonidos habían estado presentes en nuestra casa, junto a nuestros hijos, sin que pudiéramos percibirlos. El doctor Andrés Morales, físico acústico de la Universidad Técnica, que colaboró en el análisis de las grabaciones, se mostró particularmente intrigado. Lo fascinante de estas secuencias de audio es que presentan patrones estructurados. No es ruido aleatorio ni interferencia electrónica. Hay ritmos, pausas, variaciones de intensidad que sugieren alguna forma de información organizada. La noche del 7 de marzo estableció un nuevo nivel de evidencia. Las cámaras captaron algo que hasta entonces había permanecido invisible, una tenue neblina que se formaba precisamente en los lugares donde Max centraba su atención. Esta neblina, apenas perceptible incluso en las grabaciones mejoradas, parecía densificarse y adoptar formas vagamente humanoides durante breves instantes antes de disiparse nuevamente. No estoy diciendo que sean fantasmas, matizaba Ricardo, cuando mostraba las grabaciones a los especialistas que había involucrado en la investigación. Solo estamos documentando fenómenos que no podemos explicar con nuestro conocimiento actual. La comunidad científica informal que se había constituido alrededor del caso Martínez, compuesta por ingenieros, veterinarios, físicos y psicólogos, se dividía fundamentalmente en dos campos. Aquellos que buscaban explicaciones convencionales, desde infrasónicos producidos por tuberías defectuosas hasta campos electromagnéticos generados por cableado defectuoso, y quienes estaban abiertos a considerar fenómenos más allá del paradigma científico establecido. El debate académico, sin embargo, era secundario para la familia. Su preocupación central seguía siendo Max y el impacto que estas experiencias estaban teniendo en su bienestar. A veces olvidábamos que todo esto comenzó por Max, no por nosotros, reflexiona Jennifer. La investigación científica, las cámaras, las teorías, todo eso surgió porque estábamos preocupados por nuestro perro. Y mientras nosotros nos obsesionábamos con explicaciones, él seguía viviendo cada noche con algo que lo aterrorizaba. Para mediados de marzo, otro patrón emergió en el comportamiento de Max. Sus reacciones se estaban intensificando. Ya no se limitaba a observar inmóvil. Ahora seguía con la mirada algo que parecía moverse cada vez más rápido,
Su gruñido se había vuelto más grave, más insistente, y en ocasiones, cuando la presencia invisible parecía aproximarse demasiado a las habitaciones de los niños, Max adoptaba una postura claramente defensiva. Era como si estuviera librando una batalla silenciosa cada noche, describe Lucas, quien a sus 12 años había comenzado a despertar durante los episodios para observar a su perro, como si estuviera protegiéndonos de algo que solo él podía ver. El punto culminante de esta fase de investigación llegó la noche del 12 de marzo. Las cámaras captaron la anomalía térmica más intensa hasta entonces, un descenso localizado de casi 15 grados. Los sensores de movimiento se activaron en rápida sucesión, como si algo se desplazara velozmente por el pasillo. Y las grabaciones de audio registraron, por primera vez, un sonido que, aunque distorsionado y lejano, era inconfundiblemente similar a una voz humana. Esa misma noche, Max rompió su patrón habitual. Por primera vez desde el inicio de los episodios, el labrador no se limitó a observar. Avanzó determinadamente hacia el centro del pasillo y, ante la mirada atónita de Ricardo y Jennifer, procedió a hacer algo que nunca antes había hecho: ladrar y gruñir al vacío, como si estuviera enfrentándose directamente a un adversario invisible. Lo que los instrumentos registraron durante ese enfrentamiento sería la evidencia que finalmente convencería incluso a los más escépticos de que algo verdaderamente extraordinario estaba ocurriendo en la casa de los Martínez. El 2 de abril de 2022 quedaría grabado en la memoria de la familia Martínez como la noche en que lo imposible se manifestó de forma innegable. Los eventos de esa madrugada, documentados exhaustivamente por el sofisticado sistema de monitoreo, desafiarían incluso las explicaciones más escépticas. Todo comenzó con una inusual inquietud en Max durante la tarde previa. El labrador, normalmente sociable durante las horas diurnas a pesar de sus episodios nocturnos, había mostrado signos de ansiedad creciente desde el atardecer. Recuerdo que no quiso comer su cena, relata Jennifer. Se colocaba frente a las puertas y ventanas, como montando guardia. Ricardo y yo intercambiamos miradas preocupadas. Era como si Max supiera que esa noche sería diferente. A las 21:30, mucho antes de su horario habitual de vigilancia, Max ya se encontraba sentado en el pasillo superior, su atención fija en la puerta de la habitación de invitados. Los sensores de temperatura registraron un descenso gradual, pero constante, en esa área específica. Decidimos mantener a los niños en nuestra habitación esa noche, recuerda Ricardo. Algo en el comportamiento de Max nos alertó de que podría ser una noche complicada. El doctor Salinas, quien había regresado para una observación adicional, permanecía en el estudio improvisado donde se centralizaban todos los equipos de monitoreo. Los preparativos tenían un aire de anticipación, casi ceremonial, describe. Como científico, intentaba mantener mi objetividad, pero era difícil ignorar la tensión palpable en el ambiente. A las 23:45, las primeras anomalías significativas comenzaron a manifestarse. Los medidores de campo electromagnético registraron fluctuaciones inusuales, oscilando entre valores extremadamente bajos y picos que excedían los parámetros de calibración. Las fluctuaciones seguían un patrón rítmico, explica Miguel Herrera, quien analizó posteriormente los datos, como pulsos con intervalos regulares de aproximadamente 2.7 segundos. No existe ninguna instalación eléctrica convencional que produzca ese tipo de patrón. Durante las siguientes 2 horas, la actividad paranormal, término que incluso los más escépticos del grupo habían comenzado a utilizar, fue incrementándose gradualmente. Las cámaras termográficas mostraban formaciones de frío que se desplazaban lentamente por varias habitaciones. Los micrófonos captaban susurros cada vez más intensos y estructurados. Max, mientras tanto, seguía cada movimiento invisible con precisión milimétrica, sus ojos rastreando algo que recorría la casa siguiendo patrones cada vez más complejos. A las 3:07 de la madrugada, 7 minutos antes de la hora habitual, comenzó la verdadera confrontación. Todo sucedió con una velocidad desconcertante.
Max, que había permanecido relativamente tranquilo aunque vigilante, súbitamente adoptó una postura agresiva. Su pelaje se erizó completamente, sus dientes quedaron expuestos en un gruñido profundo, y sus ojos, dilatados al máximo, seguían algo que aparentemente descendía por las escaleras desde el piso superior. Nunca había visto a Max así, relata Jennifer con un estremecimiento en la voz. Era como si se hubiera transformado en otro animal, algo primordial y salvaje. Las cámaras captaron el descenso dramático de temperatura que acompañó este momento. Un corredor de frío intenso, casi 20 grados por debajo del ambiente, que descendía por las escaleras exactamente en la línea de visión del perro. Lo que siguió desafía cualquier explicación convencional. Max avanzó hacia el centro del pasillo, entre gruñidos cada vez más intensos. Sus patas delanteras se plantaron firmemente en el suelo, en la postura clásica de un animal preparado para el ataque. Sus ladridos, registrados con precisión por los equipos de audio, revelaban un patrón de agresividad defensiva que los especialistas en comportamiento canino describirían después como extremadamente inusual en la raza labrador. A las 3:14 exactas, Max saltó. El labrador se proyectó hacia adelante con una fuerza sorprendente, sus mandíbulas cerrándose en el aire vacío, su cuerpo tensado en una postura de ataque. Para cualquier observador casual, parecería que el perro había perdido completamente la razón, atacando al vacío, pero los instrumentos contaban una historia radicalmente diferente. En el preciso instante del ataque de Max, todos los sistemas de monitoreo registraron anomalías simultáneas de intensidad sin precedentes. Las cámaras termográficas captaron una silueta fría, vagamente humanoide, que parecía retroceder ante el ataque del perro. Los sensores de movimiento se activaron en secuencia, como si algo se desplazara rápidamente hacia atrás para evitar a Max. Los medidores electromagnéticos registraron una sobrecarga momentánea, con valores que excedían 10 veces los máximos programados. Las grabaciones de audio captaron, entre los ladridos de Max, un sonido que helaría la sangre de todos los que lo escucharon posteriormente, algo similar a un grito humano, distorsionado y lejano, pero inconfundiblemente un grito. Más impactante aún fue lo que sucedió después. Las luces de toda la planta baja parpadearon intensamente y luego se apagaron por completo. 3 bombillas estallaron simultáneamente. La temperatura en el pasillo descendió tan bruscamente que Ricardo, que observaba desde la escalera, podía ver su propio aliento condensarse. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. Las luces volvieron a encenderse. Los sensores regresaron a valores normales. La temperatura comenzó a elevarse gradualmente, y Max, como despertando de un trance, sacudió la cabeza repetidamente, parpadeó varias veces y miró a su alrededor con la expresión confundida de un perro que acaba de despertar de un sueño profundo. Lo más extraño, recuerda Ricardo, fue lo que hizo a continuación. Se acercó a nosotros meneando la cola, como si esperara ser felicitado por algo, como si hubiera cumplido una misión importante y estuviera orgulloso de ello. El doctor Salinas, visiblemente impactado, emergió de la habitación de monitoreo con expresión de asombro. He pasado 20 años estudiando el comportamiento animal, declaró, y nunca había presenciado algo remotamente similar a esto. Los siguientes minutos transcurrieron en un estado de conmoción colectiva. Nadie sabía exactamente cómo procesar lo que acababan de presenciar. Jennifer abrazaba a los niños, quienes habían despertado con el alboroto. Ricardo revisaba compulsivamente las grabaciones, como si necesitara confirmar inmediatamente que todo había quedado documentado. Miguel Herrera trabajaba frenéticamente para asegurar que ningún dato se perdiera. Lo que ninguno notó inmediatamente fue el cambio en Max. El labrador, después de recibir brevemente las caricias de la familia, se dirigió tranquilamente hacia la habitación de invitados, el lugar que había evitado obsesivamente durante semanas. Entró sin vacilación, dio 3 vueltas en círculo como hacen los perros antes de acostarse, y se tumbó plácidamente, cerrando los ojos como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Creo que ganó,
comentó Sofía con la claridad inocente de sus 8 años. Max venció al fantasma. La afirmación infantil provocó una risa nerviosa en los adultos, pero nadie la contradijo, porque en el fondo, tras lo que acababan de presenciar, esa parecía ser la explicación más lógica disponible. Durante el resto de la noche, Max durmió profundamente en la habitación de invitados, un espacio que había evitado con terror durante semanas. Por primera vez desde el inicio de los eventos extraños, la casa de los Martínez disfrutó de una paz completa. Pero la pregunta persistía en la mente de todos. ¿Qué exactamente había confrontado Max esa noche? ¿Y por qué había elegido ese momento para hacer frente a lo que fuera que había estado observando durante tanto tiempo? Las respuestas comenzarían a emerger en los días siguientes, cuando Ricardo decidió investigar no solo el presente de su hogar, sino también su pasado. La mañana después de la confrontación, un cambio sutil pero innegable había ocurrido en la casa de los Martínez. Aunque nadie lo verbalizó inmediatamente, todos podían sentirlo. Una ligereza en el ambiente, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Max, por su parte, parecía haber recuperado gran parte de su personalidad anterior. Desayunó con apetito voraz, jugó animadamente con los niños y, por primera vez en semanas, no mostró ninguna reticencia a explorar libremente todas las áreas de la casa. «Es como si hubiera vuelto nuestro Max», comentó Lucas mientras acariciaba al labrador, que ahora dormitaba plácidamente bajo un rayo de sol en el salón, precisamente en uno de los lugares que antes evitaba. Sin embargo, Ricardo no estaba dispuesto a aceptar este aparente final feliz sin comprender qué había ocurrido realmente. La confrontación nocturna había dejado demasiadas preguntas sin respuesta. «No podemos simplemente fingir que nada pasó y seguir adelante», insistió durante un desayuno familiar. «Necesitamos entender qué estaba percibiendo Max, qué era esa presencia en nuestra casa y, sobre todo, por qué parece haberse ido». Fue Jennifer quien sugirió el camino a seguir. «Deberíamos investigar la historia de esta propiedad. Sinceramente, nunca lo hicimos cuando la compramos. Quizás hay algo en el pasado de esta casa que explique lo que hemos experimentado». Así, comenzó una investigación que revelaría secretos largamente enterrados y arrojaría una luz inquietante sobre los eventos de las últimas semanas. Ricardo inició su búsqueda en los registros municipales. La casa, construida en 1992, había tenido solo 2 propietarios anteriores: la familia González, 2003-2017, y los constructores originales, la familia Vázquez, 1992-2003. Nada inusual aparecía en esos registros. «Fue cuando decidí investigar el terreno, no solo la estructura actual», explica Ricardo. «Y ahí comenzaron a surgir elementos verdaderamente perturbadores». En el archivo histórico municipal, Ricardo descubrió que antes de la construcción de su casa en 1992, había existido otra estructura en el mismo terreno, una casa más antigua, edificada en los años 50 y demolida en 1988, tras permanecer abandonada durante más de 2 décadas. El hallazgo más impactante llegó cuando Ricardo, siguiendo el consejo de un archivista municipal, revisó los periódicos locales de 1967. Allí, en la edición del 5 de febrero, encontró un titular estremecedor: «Tragedia familiar en Valle Verde. Hombre asesina a su esposa e hijos». El artículo, amarillento por el tiempo pero escalofriante en su claridad, relataba cómo Manuel Sotomayor, de 42 años, había asesinado a su esposa Isabel y sus 2 hijos, Elena, de 11 años, y Daniel, de 7, en la madrugada del 3 de febrero de 1967. «Lo más perturbador», recuerda Ricardo con voz tensa, «no fue solo descubrir que había ocurrido un crimen tan horrible en nuestro terreno. Fue la fecha, 3 de febrero, exactamente el día en que comenzaron los episodios de Max, 55 años después». Jennifer, al escuchar el descubrimiento de Ricardo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿El 3 de febrero? ¿Estás completamente seguro?»,
Ricardo asintió gravemente mientras desplegaba copias de los periódicos sobre la mesa de la cocina. Y hay más. Según los informes policiales citados en artículos posteriores, los asesinatos ocurrieron aproximadamente a las 3 de la madrugada. La coincidencia era demasiado precisa para ser casual. Max había comenzado sus vigilias exactamente en el aniversario de la tragedia y casi a la misma hora en que había ocurrido. Profundizando en su investigación, Ricardo contactó con Javier Molina, un historiador local que había documentado crímenes notables de la región. Molina no solo conocía el caso, sino que había recopilado información adicional que no había aparecido en la prensa de la época. El caso Sotomayor tenía elementos que las autoridades prefirieron mantener fuera del conocimiento público, explica Molina. Manuel no era un hombre violento antes de los hechos. Todos los testimonios de vecinos y compañeros de trabajo lo describían como un padre cariñoso y un esposo devoto. Según la investigación de Molina, Manuel había comenzado a mostrar comportamientos erráticos aproximadamente un mes antes de los asesinatos. Hablaba de presencias en la casa, insistía en que había algo malévolo que intentaba dañar a su familia. Había consultado a médicos e incluso a un sacerdote, convencido de que su hogar estaba infestado por algo oscuro. Lo más perturbador, continúa Molina, fueron sus declaraciones tras ser arrestado. Afirmó repetidamente que no había matado a su familia para hacerles daño, sino para protegerlos de algo peor. Insistía en que había otra presencia en la casa esa noche. Manuel Sotomayor fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado y pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica, donde murió en 1983. Manteniendo hasta el final su extraña narrativa sobre salvar a su familia de algo sobrenatural. Con estos descubrimientos, Ricardo decidió superponer los planos de la antigua Casa Sotomayor con la estructura actual. Trabajando con un arquitecto municipal, logró recrear la distribución aproximada de la vivienda original. Lo que descubrió le dejó sin palabras. La habitación de invitados actual, que Max se negaba absolutamente a pisar, correspondía exactamente a la habitación principal de los Sotomayor, donde Isabel fue asesinada, explica con voz temblorosa. El pasillo que Max vigilaba obsesivamente coincidía con el recorrido que, según la reconstrucción policial, Manuel había seguido aquella noche, desde el dormitorio matrimonial hasta las habitaciones de los niños. Más inquietante aún, el lugar exacto donde Max había confrontado a la presencia invisible correspondía precisamente al punto donde, según los informes forenses, Manuel Sotomayor había permanecido inmóvil durante varios minutos antes de descender al primer piso y entregarse voluntariamente a un vecino, confesando lo que acababa de hacer. No era solo que Max hubiera estado reaccionando a algún remanente energético del crimen, reflexiona Jennifer. Era como si estuviera viendo repetirse los eventos, noche tras noche, como un bucle fantasmal. Esta revelación planteaba una nueva y perturbadora pregunta. Si Max había estado presenciando el eco residual de una tragedia ocurrida décadas atrás, ¿qué significaba la confrontación de la noche anterior? ¿Había logrado de alguna manera interrumpir ese ciclo perpetuo o había enfrentado algo más activo y consciente que un simple recuerdo energético? La familia Martínez necesitaba respuestas más profundas que las que podían proporcionar los archivos históricos. Respuestas que los llevarían a explorar territorios mucho más allá de su zona de confort racional. Con el peso de sus descubrimientos históricos, la familia Martínez se encontraba en un territorio desconocido. Los hechos documentados, el crimen de 1967, las coincidencias de fechas y ubicaciones, el comportamiento extraordinario de Max, formaban un cuadro que desafiaba las explicaciones convencionales. Nunca me consideré supersticioso, admite Ricardo. Siempre he sido el escéptico de la familia, el que busca explicaciones racionales. Pero cuando todas las evidencias apuntan en una dirección que contradice tu visión del mundo, llega un momento en que debes cuestionarte tus propias certezas. Jennifer, aunque más abierta que su esposo a posibilidades metafísicas, también experimentaba un conflicto interno.
Una cosa es disfrutar ocasionalmente de historias de fantasmas o programas de televisión sobre fenómenos paranormales. Reflexiona. Y otra muy distinta es aceptar que tu propia casa, el lugar donde duermen tus hijos, podría estar habitada por algo más que tu familia. Fue Carmen, la vecina de los Martínez, quien les proporcionó un contacto inesperado tras escuchar fragmentos de su situación. Deberían hablar con Elena Fuentes, sugirió una tarde mientras Jennifer recogía el correo. Es médium y consejera espiritual. Muchos en el vecindario la consultan. No es una charlatana, tiene un enfoque muy práctico. Aunque Ricardo inicialmente resistió la idea, las preguntas sin respuesta y la preocupación constante por el bienestar de Max finalmente le convencieron. El 16 de marzo, Elena Fuentes cruzó el umbral de la casa de los Martínez. Elena, una mujer de unos 60 años con una presencia serena y ojos intensamente observadores, no correspondía al estereotipo de médium que la familia había imaginado. Vestía con sencillez y hablaba con la precisión de alguien con formación académica. De hecho, como pronto descubrieron, Elena había sido profesora universitaria de psicología antes de dedicarse a lo que ella denominaba la intersección entre la mente y el espíritu. No me gusta el término fantasmas, aclaró mientras recorría lentamente la casa en su visita inicial. Simplifica demasiado fenómenos extremadamente complejos. Prefiero hablar de impresiones energéticas, ecos emocionales o, en algunos casos, conciencias desancladas. Lo que impresionó a la familia fue que Elena, sin haber sido informada previamente de los detalles específicos, se detuvo exactamente en los puntos críticos que Max había estado vigilando. Frente a la puerta de la habitación de invitados, permaneció inmóvil durante casi un minuto, con los ojos cerrados y la respiración notablemente alterada. «Hay dolor aquí», murmuró finalmente. «Y confusión. Alguien que hizo algo terrible, creyendo que era necesario». Max, que había estado siguiendo a Elena con interés pero sin ansiedad, mostró un comportamiento revelador cuando la médium descendió las escaleras y se detuvo precisamente en el punto donde había ocurrido la confrontación nocturna. El labrador se acercó a ella, emitió un suave gemido y presionó su cuerpo contra las piernas de la mujer, como buscando consuelo o aprobación. «Tu perro ha estado viéndolos», declaró Elena, acariciando suavemente la cabeza de Max. «No es inusual. Los animales, especialmente los perros, perciben frecuentemente lo que nosotros no podemos ver. Carecen de nuestros filtros conceptuales, de nuestro escepticismo aprendido». Tras su recorrido inicial, Elena se sentó con la familia en el salón para compartir sus impresiones. Max se tumbó a sus pies, mostrando una inusual serenidad. «Lo que tienen aquí», explicó con voz pausada, «no es simplemente el eco residual de una tragedia. Es una impresión emocional tan intensa que ha creado un bucle, una repetición energética que se manifiesta con mayor fuerza en el aniversario de los acontecimientos». Max ha sido particularmente receptivo a este fenómeno, probablemente debido a su naturaleza excepcionalmente empática. Ante las preguntas escépticas de Ricardo, Elena respondió con una paciencia que sugería que había enfrentado muchas veces ese tipo de cuestionamientos. «No estoy pidiendo que abandonen su visión científica del mundo», aclaró. «La ciencia simplemente no ha desarrollado aún los instrumentos adecuados para medir ciertos fenómenos. Los animales, sin embargo, poseen esas capacidades perceptivas de forma natural». Elena propuso un plan de acción que combinaba elementos que incluso el escéptico Ricardo podía aceptar junto con prácticas más esotéricas. Recomendó continuar documentando cualquier fenómeno anómalo con los equipos ya instalados, pero también sugirió realizar un ritual de limpieza energética para interrumpir el bucle emocional que, según ella, se había establecido en la casa. «No estamos exorcizando demonios», aclaró con una sonrisa ante la expresión alarmada de Ricardo. «Estamos generando un cambio en los patrones energéticos de este espacio para permitir que estas impresiones residuales se disuelvan naturalmente». La visita de Elena había proporcionado cierto marco interpretativo para los eventos, pero tanto Jennifer como Ricardo sentían que necesitaban otra perspectiva. A sugerencia del doctor Salinas, contactaron con Antonio Ramírez,
un antropólogo especializado en la relación entre humanos y animales en contextos de creencias tradicionales. Antonio visitó la casa una semana después de Elena. Su enfoque, aunque distinto, resultó sorprendentemente complementario. En muchas tradiciones indígenas de esta región, explicó durante su visita, los perros son considerados guías o guardianes, no solo en el mundo físico, sino también en el plano espiritual. El pueblo Huichol, por ejemplo, cree que los perros pueden ver a los espíritus de los muertos y proteger a los vivos de influencias negativas. Lo que más impresionó a la familia fue cuando Antonio, sin conocer los detalles del caso Sotomayor, comentó: en algunas tradiciones, se cree que los actos de extrema violencia, especialmente cuando implican la ruptura de lazos familiares, crean una especie de herida en el tejido de la realidad. Esas heridas pueden manifestarse cíclicamente, especialmente en aniversarios o cuando hay presentes individuos particularmente sensibles, como ciertos animales. Antonio, al igual que Elena, mostró especial interés en Max. Observó al labrador durante horas, tomando notas detalladas sobre sus comportamientos y reacciones. Este perro ha estado en un estado de alerta constante, concluyó. Ha estado actuando como un guardián entre dos mundos, lo cual es extremadamente agotador para cualquier criatura. Para sorpresa de Ricardo, Antonio propuso un ritual que, aunque formulado en términos diferentes, era notablemente similar al sugerido por Elena: una ceremonia para cerrar la herida energética y permitir que tanto la casa como Max encontraran equilibrio. No tienen que creer en lo sobrenatural para realizar este ritual, aseguró Antonio. Véanlo como una reprogramación de la experiencia espacial, una forma de resignificar los eventos y crear nuevas asociaciones para todos los habitantes de la casa, incluyendo a Max. La convergencia de recomendaciones desde perspectivas tan distintas, la médium y el antropólogo académico, finalmente convenció a Ricardo. La familia Martínez decidió proceder con el ritual, programado para el 3 de abril, exactamente 2 meses después del inicio de los episodios de Max, y un día después de la dramática confrontación nocturna. Lo que ninguno anticipaba era que Max, aparentemente, ya había realizado su propio ritual de confrontación y resolución la noche anterior. La mañana del 3 de abril amaneció inusualmente clara, con ese tipo de luz diáfana que parece limpiar el mundo de sombras. La familia Martínez había dedicado el día anterior a preparar su hogar, siguiendo las instrucciones combinadas de Elena y Antonio. Habían limpiado meticulosamente cada habitación, abierto todas las ventanas para permitir la circulación del aire y dispuesto pequeños cuencos con sal marina en las esquinas principales, un elemento purificador presente en tradiciones de Minontzemam, todo el mundo. Max, por su parte, había pasado las últimas 36 horas en un estado de extraordinaria normalidad. El perro dormía plácidamente, comía con apetito y jugaba con los niños como si los meses de vigilancia nocturna nunca hubieran ocurrido. Incluso había reclamado un viejo juguete masticable que había ignorado completamente durante semanas. Parte de mí se preguntaba si el ritual era realmente necesario, confiesa Jennifer. Max parecía haber resuelto su conflicto durante la confrontación, pero otra parte sentía que necesitábamos cerrar este capítulo adecuadamente, no solo por él, sino por todos nosotros. A las 5 de la tarde, Elena y Antonio llegaron casi simultáneamente. Aunque practicantes de tradiciones distintas, habían acordado realizar una ceremonia integrada, respetando sus respectivas perspectivas, pero trabajando hacia un objetivo común. Max los recibió con entusiasmo, especialmente a Antonio, a quien saludó con una exuberancia que sorprendió a la familia. Los perros reconocen a quienes tienen afinidad con ellos, explicó Antonio mientras acariciaba al labrador. Max sabe que estamos aquí para ayudarle a completar lo que él ya comenzó. El ritual mismo fue notablemente menos dramático de lo que la familia había anticipado. No hubo parafernalia elaborada ni invocaciones grandilocuentes. En su lugar, Elena y Antonio guiaron a los Martínez en un recorrido por cada habitación de la casa, comenzando por el sótano y ascendiendo sistemáticamente. En cada espacio,
Antonio encendía un pequeño manojo de hierbas secas, salvia, lavanda y romero, cuyo humo aromático se dispersaba mientras Elena pronunciaba palabras en voz baja, parte en español y parte en latín. La familia, siguiendo instrucciones previas, visualizaba luz llenando cada rincón, no como una creencia mística, había aclarado Antonio, sino como un ejercicio de reprogramación psicológica del espacio. Max seguía el proceso con extraordinaria atención, caminando solemnemente junto a Antonio como si comprendiera perfectamente el propósito de la ceremonia. El momento culminante llegó cuando alcanzaron la habitación de invitados, el epicentro de los eventos sobrenaturales. Max entró sin vacilación, algo impensable semanas antes, y se sentó en el centro exacto de la habitación. Elena y Antonio intercambiaron una mirada significativa. «Está señalando el núcleo», murmuró Elena. «Sabe exactamente dónde se encuentra, el punto focal». Durante casi 20 minutos, la ceremonia en esa habitación específica se intensificó. Antonio dispersó el humo de las hierbas con movimientos más enérgicos, mientras Elena recitaba lo que más tarde describiría como palabras de separación y liberación. Ricardo, Jennifer y los niños, formando un círculo alrededor de Max, mantuvieron la visualización de luz expandiéndose desde el centro donde se encontraba el perro. La temperatura en la habitación fluctuó perceptiblemente, un fenómeno registrado por los equipos de monitoreo que seguían activos, descendiendo varios grados antes de elevarse súbitamente. Una corriente de aire, sin fuente aparente, hizo temblar las cortinas, y Max, en el momento exacto en que Elena pronunciaba las palabras finales del ritual, emitió un único ladrido claro y resonante, el sonido reverberando en las paredes con una cualidad casi musical. «Ha terminado», declaró Antonio con sencillez. «La herida está cerrada». Elena asintió en acuerdo silencioso, su rostro mostrando signos de agotamiento, pero también de profunda satisfacción. Lo que quedaba aquí ha encontrado su camino. Max lo sabe. Efectivamente, el comportamiento del labrador en los minutos siguientes resultó extraordinariamente revelador. Con una energía renovada, Max recorrió toda la casa, habitación por habitación, como realizando una inspección final. En cada espacio, olfateaba meticulosamente las esquinas y paredes antes de mirar a la familia, con lo que solo podría describirse como expresión de aprobación canina. «Está confirmando que el trabajo está completo», explicó Antonio, observando al perro con evidente admiración. «Es un comportamiento perfectamente alineado con su instinto protector. Está verificando que su territorio, que incluye a su familia humana, está ahora seguro. La noche siguiente sería la prueba definitiva». A pesar de la aparente transformación de Max y del éxito percibido en el ritual, Jennifer y Ricardo no pudieron evitar cierta aprensión cuando se acercó la hora crítica de las 3 de la madrugada. Habían decidido mantener activos los sistemas de monitoreo una noche más, como verificación final. A las 3:14, nada ocurrió. Max permaneció profundamente dormido a los pies de Lucas, su respiración rítmica y tranquila. Los instrumentos no registraron ninguna anomalía térmica, electromagnética o acústica. «Recuerdo haber estado despierta, mirando obsesivamente el reloj», relata Jennifer. «Cuando pasaron las 3:20 y todo seguía en calma, sentí un alivio tan intenso que comencé a llorar silenciosamente». Las noches siguientes confirmaron lo que ya parecía evidente. El ciclo se había roto definitivamente. Max había recuperado por completo su personalidad original. Juguetón, sociable, despreocupado. Las áreas anteriormente prohibidas de la casa se reintegraron a su territorio habitual. Su sueño nocturno volvió a ser profundo e ininterrumpido. Una semana después del ritual, la familia decidió desmontar gradualmente el elaborado sistema de monitoreo. «Sentíamos que necesitábamos reclamar nuestra casa como un hogar normal», explica Ricardo. «Cada cámara, cada sensor que retirábamos, era como cerrar una ventana a un capítulo extraordinario, pero perturbador de nuestras vidas. Sin embargo, decidieron conservar todo el material grabado durante aquellas semanas. No como una obsesión. Con lo ocurrido, aclara Jennifer,
sino como un recordatorio de que nuestro entendimiento del mundo y de nuestros compañeros animales tiene límites que a veces se desdibujan de maneras sorprendentes. 3 meses han pasado desde la última vigilia nocturna de Max. La vida en la casa de los Martínez ha recobrado una normalidad que, tras la experiencia vivida, nunca volverá a darse por sentada. El labrador, tumbado ahora bajo el sol de la tarde, en el porche delantero, parece el mismo perro despreocupado de siempre. Su mirada tranquila, su cola que se menea perezosamente cuando algún miembro de la familia se acerca, nada en él sugiere que durante semanas fuera el centinela entre dos mundos, el testigo de lo invisible. A veces lo observo mientras duerme, confiesa Jennifer, buscando algún signo, algún pequeño indicio de que recuerda lo que vivió. Pero si lo recuerda, ha decidido dejarlo atrás, como si comprendiera que su trabajo está completo. Los expertos consultados por la familia han ofrecido diversas interpretaciones de la extraordinaria experiencia. La comunidad científica, representada por el Dr. Salinas y Miguel Herrera, continúa analizando las grabaciones y datos recopilados. Hay fenómenos documentados que simplemente no encajan en nuestros paradigmas actuales, admite el Dr. Salinas. Estamos apenas comenzando a comprender las capacidades perceptivas de otras especies. Un estudio preliminar publicado por Herrera sugiere que ciertos mamíferos, particularmente los perros, podrían percibir frecuencias electromagnéticas inaccesibles a los humanos. No es tan descabellado pensar que Max estaba reaccionando a patrones energéticos residuales, propone. Lo verdaderamente excepcional fue su capacidad para interactuar con esos patrones. Elena Fuentes y Antonio Ramírez han incorporado el caso de Max en sus respectivos trabajos sobre la sensibilidad animal a fenómenos paranormales. En muchas tradiciones, los animales son considerados intermediarios naturales entre el mundo visible y el invisible, explica Antonio. El caso de Max representa una validación contemporánea y documentada de ese conocimiento ancestral. Para la familia Martínez, la experiencia ha transformado profundamente su relación con Max y su comprensión del vínculo humano-animal. Antes, veía a Max simplemente como nuestra mascota, un miembro querido de la familia, pero en cierto modo, limitado en comparación con nosotros, reflexiona Ricardo. Ahora me pregunto constantemente qué está percibiendo, qué conoce, qué comprende que yo no puedo siquiera imaginar. Los niños, con la adaptabilidad característica de su edad, han integrado la experiencia en su cosmovisión con naturalidad sorprendente. Max es especial, afirma Sofía con la certeza simple de sus 8 años. Puede ver cosas que nosotros no podemos, como un superhéroe. En cuanto a la casa, ha recobrado la sensación de ser un hogar seguro, pero con una dimensión adicional. Ya no siento miedo, pero tampoco ingenuidad, explica Jennifer. Es como si ahora supiéramos que la realidad tiene capas y que ocasionalmente esas capas se superponen. Y cuando eso sucede, quizás deberíamos prestar más atención a nuestros compañeros animales. Max, ajeno a las profundas reflexiones que ha inspirado, continúa su vida de labrador común. Persigue pelotas, roba ocasionalmente comida de la mesa cuando nadie mira, se revuelca en el césped y saluda efusivamente tanto a conocidos como a extraños. Pero a veces, en raros momentos cuando cree que nadie lo observa, su mirada se detiene brevemente en ciertos rincones de la casa. Solo por un instante, apenas un parpadeo, antes de retornar a su despreocupación canina. Como si recordara, como si supiera, como si, entre todas las lecciones que los humanos pueden aprender de los animales, quizás la más importante sea esta. Hay más mundos que los que podemos ver, más realidades que las que podemos comprender. Y en esa frontera difusa, nuestros fieles compañeros han estado siempre, vigilantes y protectores, guiándonos cuando nos aventuramos demasiado cerca del velo. Los perros, después de todo, han estado junto a los humanos durante milenios. Quizás siempre han sido nuestros guardianes, no solo contra los peligros visibles,
sino también contra aquellos que permanecen ocultos a nuestros limitados sentidos. Quizás han sido siempre nuestros vigías en la madrugada,